Bueno, bienvenidos de nuevo esta mañana a la iglesia para escuchar la palabra y, como estábamos cantando, alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Que es la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, y que Él es Dios, no un Dios que se parece a los hombres, ni un Dios parecido a cualquier otro Dios inventado por los hombres, pero el único Dios verdadero. Ese es el Dios que adoramos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, oremos para que el Señor nos ayude esta mañana. Padre, venimos ante ti pidiéndote, Señor, que nos ayudes en tu palabra. Debemos ponernos bajo la instrucción de tu palabra, Señor, y de esa manera es como vamos a renovar nuestra mente y nuestros corazones. Señor, nosotros, aún como hijos de Dios, somos pecadores. Necesitamos mucho, toda tu palabra para transformarnos, Señor. Pido por esta mañana, usa tu palabra mientras hablamos del día de reposo. Señor, transfórmanos, Señor. Tu palabra dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Así que háblanos y transforma nuestros corazones. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a continuar con el estudio del día de reposo que comenzamos la semana pasada. Estuvimos viendo el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3 la semana pasada, y ahí estábamos viendo cómo Dios mandó el día de reposo, ¿verdad? Él había hecho en 6 días la creación y el séptimo día Dios descansó. Esta mañana vamos a ir a los 10 mandamientos, donde Dios de nuevo vuelve a hablar del día de reposo. Esta vez Dios sí dice cómo se debe celebrar y qué es lo que hay que hacer. En el libro de Génesis que vimos la semana pasada, Dios solo dice que bendice y santifica el día y habla del día como importante, pero no dice lo que hay que hacer o no manda a su pueblo, a las personas, a que cuiden este día. Solo habla de lo que Él hace y que lo bendice y lo santifica. Pero en los mandamientos, sí Dios dice cómo deben ser la celebración del día. Así que vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, ahí están los 10 mandamientos. Algunos de nosotros tal vez antes los sabíamos de memoria, ¿verdad? Por lo menos sabíamos o hemos sabido uno que otro, o seguramente todavía algunos se lo saben de memoria, todos en orden. Antes era muy común en muchos lugares tenerlos en instituciones, en empresas, tenerlos siempre, los 10 mandamientos en una pared, ¿verdad? Como un recordatorio de lo que Dios había dicho. Ahora es mucho menos común eso, ¿verdad? En países que se denominaban cristianos antes, en todas las instituciones del gobierno siempre estaban los 10 mandamientos, en grande y en pequeño, para demostrar la importancia de ellos. Así que vamos a leer del versículo 1 al versículo 17, vamos a aprovechar para leerlos todos. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo,
no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que pudiéramos hablar muchas cosas de los 10 mandamientos, muchas cosas que pudiéramos aprender y podríamos hacer un sermón de cada uno de los mandamientos, pero eso no es lo que vamos a hacer esta mañana, sino que vamos a enfocarnos en el día de reposo. Pero para comenzar a hablar de los 10 mandamientos, necesitamos saber quién es el que da los 10 mandamientos, quién es el dador de esos mandamientos. Y para eso podemos ver el versículo 1 y versículo 2. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que el dador de la ley, el dador de los 10 mandamientos es Dios, y Él se presenta ahí. Versículo 2 dice, yo soy Jehová. La palabra Jehová es la traducción del hebreo Yahweh, y es su nombre más conocido, es el nombre más conocido de Dios. Ese nombre habla o significa que Dios es eterno, es poderoso, es el que permanece y también es el único Dios verdadero. Este es el nombre con el que Dios se presentó a Moisés en el capítulo 3, en la zarza ardiente. Jehová es el nombre, como les dije, más común en la Escritura, hablando del Dios verdadero. Entonces, cuando dice que Dios habló todas estas palabras, está diciendo no un Dios, sino el Dios verdadero. Y su nombre es Jehová, es Jehová. Así que a veces las personas dicen, bueno, todas las religiones creen en el mismo Dios, solo que hay algunas diferencias, pero es el mismo Dios. No, hay un Dios verdadero, todos los demás son falsos, inventados por los hombres. Y el único Dios verdadero es Jehová. Él es el Dios verdadero a quien los cristianos siguen. Así que Dios se presenta y dice que Él es Jehová tu Dios, es Yahweh, es su eternidad, Él es eterno. Así que Dios mismo la da. En el libro de Éxodo, más adelante, dice que Dios dio esta ley de los 10 mandamientos a su pueblo, a Moisés, y se la dio en unas tablas, que conocemos como las tablas de la ley, tablas de piedra. Varias veces en el libro de Éxodo dice que Dios las escribió con su dedo. Así que no fue Moisés. A veces tenemos la idea de Moisés dándole con un cincel para hacer los 10 mandamientos, pero no. Éxodo dice que fue Dios, el dedo de Dios escribió los 10 mandamientos en las tablas. No solo una vez, pero 2 veces. ¿Se acuerdan? La primera vez cuando Dios se lo dio a Moisés, Moisés bajó del monte de estar hablando con Dios, y cuando bajó los israelitas estaban con una idolatría, ¿verdad? Adorando a un becerro de oro que habían hecho, diciendo que era el Dios que los había sacado, y lo que hizo Moisés fue quebrar las tablas de la ley, molerlas, y que los israelitas se tomaran esa agua, además del castigo que Dios les dio por la idolatría. Así que Dios le dijo a Moisés de nuevo, vuelva a subir al monte y voy a volver a hacer las tablas. Y de nuevo Dios escribe las tablas con su dedo. Así que eso es una ley importante, 2 veces de la misma manera escritas. Así que Dios las escriba 2 veces con su dedo habla de la importancia de esta ley, de la preeminencia sobre las otras leyes. Hay otra ley en el Antiguo Testamento que Dios dio a su pueblo que se llama la ley ceremonial, y está también la ley civil, que es cómo debían comportarse los israelitas en el desierto y en la tierra prometida. Pero ninguna de esas leyes Dios las escribió en tablas de piedra, ninguna la repitió tanto como los 10 mandamientos. Así que los 10 mandamientos es la ley moral de Dios, dada no solamente a su pueblo, pero también a toda la humanidad. Todos los sistemas de gobierno se basan en los 10 mandamientos, todos. Aun los que odian al Dios verdadero, todos están basados en los 10 mandamientos, porque es la ley moral de Dios, no solamente para su pueblo, pero también para todo el mundo. Ahora, los 10 mandamientos no fueron dados para que si los obedecemos, entonces Dios nos va a aceptar. O si me porto bien y los cumplo todos, entonces voy a tener una relación correcta con Dios. Los israelitas no podían cumplirlos, era imposible que los cumplieran. Nosotros tampoco podemos cumplirlos, ¿verdad? Hay algunas personas que de manera orgullosa dicen que sí pueden cumplirlos, ¿verdad? Pero al escuchar que dicen que sí pueden cumplirlos, sabemos que están rompiendo uno de los mandamientos que dice no mentirás. No puede cumplirlo. El hombre pecador no puede cumplir los 10 mandamientos. Ningún hombre puede cumplirlo. Ahora, Dios sabe que nadie podía cumplirlos. Dios sabe. Antes de darlos, Dios sabía que nadie iba a poder cumplirlos. No podían. Entonces, ¿para qué los dio?
Si Dios sabe que nadie los puede cumplir, ¿para qué los dio? Lo que hace esta ley moral de los 10 mandamientos es mostrarle al hombre su incapacidad humana. No puede llegar a Dios por sus obras, no puede llegar por sus obras. Muestra la profundidad de la naturaleza pecaminosa del hombre. Muestra que fuera de Dios mismo el hombre no podía agradar a Dios. Así que la persona necesitaba rendirse a Dios para ser salvo por gracia y no por las obras de la ley. Dios siempre ha salvado a las personas de la misma manera, solamente por gracia, por la fe, nunca por obras, porque el hombre nunca puede cumplir los mandamientos a cabalidad y perfectamente. Así que esta ley mostraba que el hombre era incapaz de salvarse y que el hombre necesitaba la perfección de Dios para ser salvo. La única manera de ser salvo necesitaba la perfección de Dios. Por eso Jesús es nuestra justificación, porque Jesús es el perfecto Hijo de Dios, que no solo murió en la cruz, pero también cumplió la ley a cabalidad, completamente y perfectamente. Así que hay salvación por medio de Jesús. Todos los israelitas debían ver el futuro, donde un Mesías vendría y cumpliría la ley perfectamente. Y nosotros vemos atrás donde hubo un Mesías, el Señor Jesucristo, que no solo murió en la cruz, pero también vivió una vida perfecta cumpliendo la ley. ¿De dónde sacamos esto? Vamos al libro de Romanos, para que lo miremos de la palabra de Dios. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. En los versículos anteriores, Dios por medio de Pablo ha estado acusando al hombre de que el hombre no puede justificarse por sí mismo, no importa las cosas que haga, nadie busca a Dios, no hay ninguno bueno, es lo que dice Dios. Y está mostrándole al hombre que no importa lo bueno que trate de ser, lo sincero que sea su corazón, eso no sirve para la salvación delante de Dios. Así que miren cómo Dios lo dice, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que ningún ser humano puede ser justificado o hecho perfecto delante de Dios por las obras de la ley. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Así que además de la ley o con la ley se ha manifestado esto de la justicia de Dios, la perfección de Dios, el carácter de Dios. No es algo nuevo, sino que dice testificado por la ley y por los profetas. La Biblia, Antiguo Testamento, apuntaba a este momento de la perfección del Señor que iba a enviar a alguien. ¿Cuál es esa justicia de Dios? Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que los 10 mandamientos no es para que alguien los cumpla y así pueda Dios aceptarlo, sino que más bien muestra la incapacidad humana y que el hombre necesita de Dios y ponerse bajo su perfección para poder ser salvos. Ahora, esto no invalida los mandamientos. Entonces los mandamientos no tienen mucha importancia, podemos pensar. No, esto no invalida los mandamientos. Los cristianos sí podemos vivir una vida que agrada a Dios. No de manera perfecta porque pecamos, pero sí podemos ponernos bajo el Espíritu Santo para obedecer los mandamientos de Dios. Así que como Dios cumplió perfectamente los mandamientos, los cristianos sí podemos obedecer los 10 mandamientos. No de manera perfecta, pero sí podemos y queremos. ¿Por qué? Por la obra de Dios en nuestros corazones, porque Jesús murió en la cruz para salvarnos. Así que queremos obedecer porque tememos su nombre y porque lo amamos. Y por eso no solo quiero, pero también tengo la capacidad para poder hacerlo. Así que los mandamientos son importantes y vitales para el cristiano, importantes y vitales para el cristiano. Volvamos a Éxodo de nuevo y como les dije pudiéramos hablar mucho de los 10 mandamientos, solo una pequeña introducción y vamos a ver el mandamiento de
día de reposo. Éxodo capítulo 20, versículo 8, versículo 11. Y aquí vamos a estar viendo primero en el versículo 8 cuál es el mandato, el día de reposo. Versículo 9 y versículo 10, cuál es el alcance del mandato. Y en versículo 11, cuál es la razón del mandato. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que miremos el verso 8. ¿Cuál es el mandato? Dice, acuérdate del día de reposo. Así que debían recordarlo, debían recordar ese día. La idea es traerlo a la memoria. Debían recordar que Dios ya lo había dicho antes y debían traerlo a la memoria. Dios lo había hablado en Génesis y ellos lo habían escuchado por medio de sus antepasados, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Todos habían hablado de que Dios había dado un día especial para descansar. Y aquí Dios le dice, acuérdate, recuerde ese día del que usted ha escuchado antes. Más atrás, en el capítulo 16 de Éxodo, ustedes pueden buscarlo después, es cuando Dios le manda el maná al pueblo. El maná era una comida que Dios enviaba desde el cielo, ¿verdad?, para que los israelitas comieran en el desierto. Y Moisés le dice al pueblo, va a caer el maná 6 días. El sexto día tienen que guardar doble, porque el séptimo día no va a caer maná. Sexto día tienen que cocinarlo y el séptimo día van a comerlo, pero no salgan, porque el séptimo día es reposo para Jehová. Y eso es lo que pasó. El séptimo día no caía maná, sino que el sexto día los israelitas tenían que cocinar el maná y el séptimo día comerlo, porque el séptimo día era reposo. Así que aquí en Éxodo 20 se nos dice que deben recordar este mandato, tienen que recordar este día, hablando del día de reposo. La semana pasada en Génesis, como dijimos antes, Dios dijo la importancia del día, pero no dijo cómo debían celebrarlo. Pero aquí sí dice, deben recordar este día porque Dios lo bendijo y lo santificó. Así que deja claro antes que es un día especial, pero aquí con el pueblo de Israel ya formado, Dios dice cómo deben celebrarlo, deben recordar ese día. Ahora, ¿para qué? Dice el versículo, para santificarlo. Para santificarlo. Así que debían recordarlo para santificarlo. Santificarlo significa mantenerlo santo, mantenerlo consagrado, dedicarlo, apartarlo al Señor. Eso es lo que significa. Así que no solo debían tenerlo como un día especial, bonito, pero era un día especial y bonito para dedicarlo al Señor. Tenían que reposar, sí, debían descansar, sí, pero debían dedicarlo al Señor. Ese es el mandato. Debían recordar el día para santificarlo, para dedicarlo al Señor. Ese era el propósito del día, descansar, pero también debían santificar este día. Así que ese es el mandato. Ahora miremos cuál es el alcance del mandato. Versículo 9 y versículo 10. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Así que vemos aquí el trabajo y el reposo de Dios y también para los israelitas. La semana pasada hablamos de la importancia del trabajo y cómo debíamos ver el trabajo como una bendición de Dios. Dios había establecido el trabajo, Él trabajó y el trabajo debe ser visto como una bendición de Dios y no como un castigo de Dios. Así que Dios le dice aquí, el 6 días trabajarás. Dios le recuerda, tiene que trabajar. 6 días va a trabajar, tiene que trabajar, sí. 6 días va a trabajar y harás toda tu obra. La idea de trabajo ahí significa laborar, tiene que laborar 6 días. Cuando dice al final harás toda tu obra, habla de ocupación, va a estar ocupado en esta labor que usted normalmente hace. 6 días se va a dedicar a eso, va a trabajar duro, va a hacer su labor y va a estar ocupado en lo que Dios le ha dado. Así que ellos debían trabajar 6 días, eso es lo que Dios les recuerda, debían trabajar, pero el séptimo día es, versículo 10, es reposo para Jehová. Es reposo para Jehová. La idea que comunica el versículo es que reposo para Jehová es la idea de pertenece a Jehová. El dueño del día de reposo es Jehová, Yahweh. Él es el dueño
del día de reposo. Así que es un día de descanso para los hombres, para los israelitas, pero es un día dedicado para el dueño del día. Es un día dedicado para el Señor, para meditar en su nombre, para adorarlo y para hacer las actividades que le agradan a Él. Así que sí es un día de descanso, por los 6 días que se trabajó antes, es un día de descanso, pero debe ser dedicado al Señor, porque pertenece a Él. Santo es el día para el Señor. El pueblo de Dios lo experimentaría ahí, iban a descansar 6 días, el 7º día iban a reposar, pero también esto apuntaba a un futuro, donde vendría un Mesías que iba a dar un descanso eterno, no solo un descanso de un día, pero un descanso eterno de todas las obras. Es lo que dice el libro de Hebreos, que Dios en el Mesías, en Jesús, da un reposo verdadero para el pueblo de Dios, descanso verdadero y eterno. Así que 6 días debían trabajar y el 7º día es reposo, descansar, dedicarlo al Señor. ¿Qué tanto implicaba esto? Segunda parte dice, no hagas en él obra alguna. No se debía hacer obras en ese día. Eso es lo que dice Dios, no hay que hacer obras. No es un día de trabajo, es un día de reposo, dice Dios, no hay que hacer obras. Esto de no hacer obras se menciona varias veces en el libro de Éxodo y a través del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. No debían hacer obras que alejaran al pueblo de la meditación en Dios. No debían hacer obras que alejaran al pueblo de la meditación de Dios. Todos debían descansar de su trabajo y dedicarlo al Señor, reposo para el Señor. Así que si Dios lo daba, sabemos que era lo mejor para ellos. Necesitaban trabajar y también necesitaban el reposo. Ahora podemos pensar, bueno, eso solo se aplicaba a ellos, pero en nuestros días no podemos hacer así, como que no vamos a hacer ninguna obra. Está bien para los israelitas, pero no para nosotros. Para ellos está bien, pero en nuestra sociedad eso sería imposible. La verdad es que no. Dios no ha cambiado su ley moral. Dios no ha cambiado los 10 mandamientos. A veces cuando vemos los 10 mandamientos, muchos lo ven como 9 mandamientos. Todos los mandamientos aplican excepto este. Todos los mandamientos son verdaderos excepto este. Este no lo podemos cumplir. La verdad es que Dios no ha cambiado. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos. Esa es su ley moral. El día de reposo sigue vigente. El día del Señor sigue vigente. Hoy es el día del Señor, el domingo. Así que dedicamos este día para el Señor y por eso es muy importante lo que hacemos este día. No debemos tomarlo a la ligera. ¿Qué significa esto de no hagas en él obra alguna? ¿Qué significa esto? Los judíos, algunos líderes de los judíos comenzaron a añadir y a poner cargas sobre los hombres sobre qué cosas era no hacer obra alguna, ¿verdad? Así que empezaron a inventar leyes que Dios no había dicho. Y lo que pasó fue que el día de reposo empezó a ser carga para los hombres en vez de ser un gozo. Así que alguna ley decía que si alguna mujer tenía un piojo, no podía rascarse la cabeza porque ese era un trabajo. No se podían hacer nudos en el día de reposo porque hacer nudos es trabajo. Así que si alguien ocupaba ir al pozo y sacar agua, tenía que hacerle un nudo al balde o a la cubeta. Ese era un problema. Así que dijeron, pero la mujer sí puede hacer nudos, porque puede hacer nudo a su cinturón, así que la cubeta la podemos amarrar al nudo de la mujer. Cosas que Dios no dijo, ¿verdad? Entonces llevaron el día de reposo al extremismo, así que eso no era reposo para los hombres, sino era una carga. Y eso era en el tiempo también de Jesús. En el tiempo de Jesús, varias veces en el ministerio de Jesús, públicamente Jesús desafió a los líderes religiosos con sus leyes acerca del día de reposo. No porque Jesús iba en contra de la ley, pero iba en contra de las cosas extremistas y legalistas que los fariseos habían puesto. Y mientras estudiamos el libro de Lucas, vamos a ver varios de estos eventos, pero quiero que veamos uno en el libro de Marcos, así que pueden buscar Marcos, capítulo 2. Y Jesús va a enseñar algo importantísimo. Marcos, segundo evangelio, capítulo 2, versículo 23. Marcos 2, 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas
Así que es un día de reposo y los discípulos con Jesús van caminando y entran a un campo y empiezan a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que los fariseos le dicen: hey, eso es prohibido, estar levantando espigas es prohibido en el día de reposo. Eso no era prohibido. Es más, en la ley, en Deuteronomio, había algo que Dios les dijo al pueblo, que podían entrar a la propiedad de alguien a agarrar espigas. Lo que no se podía era venir con una hoz y trabajar en la tierra ese día o en los días normales. Podía entrar y agarrar las espigas, pero no trabajar. Así que no están haciendo algo ilegal o no están rompiendo el día de reposo. Así que Jesús les pone un ejemplo y les habla de David, ¿verdad? Y menciona una historia cuando David tenía que comer, ¿verdad? Y entró al templo y solo estaban los panes de la proposición, como menciona ahí, que solo podían comer los sacerdotes, pero necesitaban comer David y los hombres de él. Así que comieron y no hubo problema. Ellos saben muy bien esa historia. Ellos conocen la historia, los fariseos conocen esa historia de David. Así que les dice eso. Más importante, el mandato antes del ritual. Pero Jesús les dice todavía algo más importante en el versículo 28. El Hijo del Hombre, es un título de Jesús, es Señor aún del día de reposo. Así que les dice que Él, Jesús, es el Señor del día de reposo. Con eso les está diciendo, es el amo, el dueño del día de reposo, el que gobierna sobre el día de reposo. Así que todo lo que se hace en ese día, les está diciendo Jesús, debe agradarme a mí. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Yo soy el Señor, el dueño del día de reposo. Así que todo lo que gira alrededor del día de reposo debe agradar a Jesús. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él es el dueño del día de reposo. Así que todo lo que hacemos en nuestros días debe agradar al Señor, pero en este día en especial, el día del Señor, debemos esforzarnos más porque las cosas que hacemos le agraden a Él, porque es el día de Él, es el amo, el dueño, el Señor del día de reposo. Así que debemos alejarnos de las cosas cotidianas en este día, de las cosas mundanales, y hacer lo que a Él le agrada, buscar agradar al Señor, que es el dueño del día de reposo. Jesús es el que da el verdadero descanso y es el que da el verdadero reposo. Por eso, hermanos, este día no puede ser tratado a la ligera. Por eso no debemos tratarlo como cualquier día. Bueno, no importa, es cualquier día. No puede ser tratado así. Tenemos que tener cuidado en cómo tratamos este día. Debemos buscar crecer más en santidad, tanto en nuestra casa, con nuestra familia, como en la iglesia, juntos, los hermanos. Debemos practicar obras de misericordia, así como Jesús practicó y sanó varias veces en el día de reposo, aun cuando los fariseos no querían. Pero Jesús sanó para mostrar obras de misericordia en el día de reposo. Así que no solo debemos procurar nosotros guardar el día de reposo, pero también debemos enseñar a los que dependen de nosotros, a los que viven con nosotros, que es importante el día de reposo. Si volvemos a Éxodo, esto es lo que Dios les enseña a ellos. Éxodo capítulo 20. Versículo 10. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Qué tan importante es el mandamiento? Muy importante para Dios. No solo no debía trabajar el líder de la casa, pero nadie en la casa, ni siquiera los siervos, ni siquiera los animales debían trabajar ese día. Así que no es que el líder de la casa o la mujer en la casa iba a decir, bueno, que trabajen los esclavos, tienen que trabajar. No. Dice, no pueden trabajar. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el animal. No pueden trabajar. No pueden trabajar. Eso muestra la importancia de Dios para el día.
Así que no solo nosotros debemos apreciarlo, pero también debemos enseñar a los que están en nuestra familia y en nuestro círculo que el día del Señor es muy importante y debemos guardarlo como Él manda. Versículo 11, miremos la razón del mandato. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es la razón? Primero habla de la creación. Dice que ¿de dónde sale esta idea? De los 6 días en que Dios trabajó, como vimos en el libro de Génesis. Así que menciona la creación. En 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Así que esta vez menciona el cielo, la tierra y todas las cosas, el mar y todas las cosas que en ellos hay, como hablando de un todo. Dios ha hecho todo en esos 6 días, trabajó en esos días y reposó, dice al final, en el 7º día. Así que guardar el día de reposo era seguir el mandato de Dios y seguir el orden de Dios. Dios trabajó 6 días y el 7º día reposó. Así que guardar el día de reposo era los israelitas siguiendo el ejemplo de su Dios. Dios trabajó 6 días, pero el 7º día reposó. Así que no es solo porque sí, sino que tiene un orden y Dios lo deja claro. El orden es la creación. Al guardarlo eran imitadores de Dios por lo que hacían. Así que una de las razones es la creación. Pero hay otra razón en el libro de Deuteronomio. Así que pueden ir al libro de Deuteronomio. Capítulo 5 es cuando Dios vuelve a dar la ley a la segunda generación de los israelitas antes de entrar a la tierra prometida. El único que queda aquí de la generación pasada es Moisés. Todos los demás se murieron y esta es la segunda generación de israelitas que van a entrar a la tierra prometida, las últimas semanas de Moisés, Deuteronomio capítulo 5. Así que Moisés vuelve a dar los 10 mandamientos al pueblo, a recordárselos. Los que eran niños cuando lo escucharon la primera vez, ahora son adultos y tienen hijos. Deuteronomio 5, empieza en el versículo 12, el día de reposo, pero miren el versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así que la primera razón era la creación. Dios dejó la creación, trabajó 6 días, el 7º reposó, tiene que guardar el día de reposo. Pero la otra razón es esta: Dios lo sacó de la esclavitud en Egipto. Era esclavo en Egipto y Dios lo sacó, así que tiene que guardar el día de reposo. Dios les había dado libertad, en Egipto solo trabajaban, nunca había reposo, trabajo, no había reposo, pero Dios los libró y tienen que guardar el día de reposo. Por eso Dios estableció entonces el patrón del día de reposo en la creación y también en la redención de su pueblo, en cómo redimió a su pueblo. Y si nosotros pensamos en nosotros, la iglesia, Dios también nos ha redimido, Dios también nos ha comprado, Dios también nos ha librado del pecado. ¿Cómo no vamos a guardar el día de reposo? No nos ha sacado con plagas, con su poder, pero nos ha librado con la sangre de su Hijo. Así que también debemos guardar este día. Debemos vivir para Él de manera santa, con un deseo de vivir para Él y de obedecerle. Así que volviendo a Éxodo, capítulo 20, al final dice: por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que recuerda lo mismo que dijo en Génesis, las mismas 2 palabras, bendijo y santificó. Cuando habla de bendecir, habla de hablar bien, y cuando habla de santificar, habla de apartar. Así que Dios habla bien de ese día y aparta ese día. Así que desde la creación el día era especial, porque Dios habló bien y lo consagró, y ahora en los 10 mandamientos debía ser también importante para ellos, porque Dios les dice cómo deben celebrarlo y cómo deben agradarle a Dios. Hay una historia de un hombre que nos recuerda la importancia del día de reposo. Así que voy a mencionarles algunas cosas de este hombre. Ustedes pueden buscar más información en internet. Este hombre se llama Eric Liddell. Eric Liddell nació en 1902 en China, hijo de misioneros escoceses. Cuando iba creciendo y regresó a Gran Bretaña, fue entrando a algunos deportes, varios deportes como rugby, cricket y atletismo. Se le comenzó a considerar el corredor más rápido de Escocia y se empezó a destacar
en atletismo. Así que llegó el momento de los Juegos Olímpicos de verano de 1924 en París. Eric era un creyente que consideraba que el domingo era el día del Señor. Así que el domingo era el día de las carreras. Eric dijo, no voy a correr. Pueden imaginarse todo el país volcado hacia él. ¿No va a correr? ¿Va a perder la medalla? Dijo, no voy a correr el día domingo. Y no corrió el día domingo. La carrera de los 100 metros, que era su especialidad. El calendario ya se había publicado muchos meses antes de la carrera, así que él decidió no correr. Pero empezó a entrenar para los 400 metros, porque esa carrera era otro día. No era experto, pero empezó a entrenar en los 400 metros. El tiempo de la carrera llegó, Liddell estuvo en la carrera, corrió los 400 metros, empezó a correr muy rápido, algo que no se debe hacer en los 400 metros porque es bastante distancia, pero empezó a correr muy rápido al principio. Al final de la carrera, Eric Liddell ganó la carrera, rompió los récords olímpicos mundiales con un tiempo de 47.6 segundos para establecer una nueva marca. Eric Liddell también después dejó toda la fama que ofrecía el ser medallista olímpico y salió para ser un misionero en China. Murió el 21 de febrero de 1945 en China, cuando estaba en un campo como prisionero, por ser un misionero en una guerra que había en China. Así que Eric Liddell decidió no correr el domingo porque era el día del Señor. Decidió no correr el domingo porque era el día del Señor. Seguramente tuvo mucha oposición. Ustedes pueden buscar la información, mucha oposición, burlas por hacer algo que parece ilógico. Pero Eric Liddell sabía a quién quería agradar. Sabía a quién quería agradar. Era su Dios, ni siquiera él mismo. Era su Dios. Así que hermanos, nosotros también debemos decidir a quién vamos a agradar. Cómo tratamos el día del Señor es muy importante. Cómo tratamos el día domingo es muy importante. Podemos pensar de nuevo, bueno, Eric Liddell fue muy extremista. Mejor como lo celebramos nosotros. Pero podemos pensar, ¿quién es el extremista? ¿Él o nosotros, que consideramos muchas veces el día del Señor como nada? Debemos pedirle al Señor que nos ayude para honrarlo en su día. Muchas veces cuando terminamos el servicio en la iglesia, termina todo y nos estamos despidiendo y nuestras conversaciones vuelven a las conversaciones de todos los días. Nada de conversaciones de la palabra del Señor, lo que hemos aprendido y de alabar su nombre. Y eso es parte de cuidarnos en cómo tratamos el día del Señor. Así que cuidémonos de pláticas vanas y actividades vanas también en el día del Señor. Yo no le voy a decir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no, porque es el día del Señor. Así que debemos buscar agradarle a Él. Pero sí debemos examinarnos. ¿Cómo usamos nuestro día del Señor? ¿Realmente es importante para mí? ¿O lo hago como cualquier otro día? Dedico la mañana al Señor, pero después es para mí. Debemos cuidarnos en cómo celebramos este día. Como les dije antes, debemos dedicarnos públicamente en la adoración juntos como iglesia, en nuestra casa, con nuestras familias, a conocerle más en este día, a amar más a los hermanos y a crecer en obras de misericordia, tal como el Señor Jesús hizo. Así que quiero animarlos a que nos podamos examinar y que desde nuestro corazón pidamos al Señor que podamos usar este día para Él. Vamos a orar. Padre, perdónanos por cuántas veces hemos usado el día de reposo para todas las cosas, para todos los pensamientos, porque hay que hacerlos, pero hemos dejado de honrarte. Señor, queremos ser fieles, no por legalismo, sino porque te amamos y queremos obedecerte. Señor, permítenos ser obedientes, que seamos una iglesia que guarde el día de reposo, que guarde el día del Señor, que lo toma como importante, que vive para ti en este día y que se dedica a tu obra, a tu servicio, al amor entre los hermanos.
En el nombre de Jesús. Amén.